Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer a Sophie, el hada amigurumi. Sophie mide 35 centímetros de alto con el cintillo y 32 centímetros sin él, 22 centímetros de ancho de mano a mano. Vamos a utilizar alambre para el cintillo y si quieres para moldear el cuerpo. En mi caso lo utilicé solo para el cintillo. Utilicé un ganchillo de 2.5. Un poco de cartón para la suela, agujita lanera, con limpiapipa hice esta varita, marcador, tijeras y vellón siliconado para el relleno. En hilos utilicé agua marina, verde turquesa, blanco, amarillo pastel, porcelana para la piel y un toquecito de rojo y negro para los detalles de la cara. Utilicé de estas dos marcas en hilo 8/6 y la ropa la hice con color salmón. Comenzamos haciendo los brazos en color porcelana con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. Al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos en total. En la vuelta número 3 hacemos solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al final tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 5 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto puff de esta manera. Tomamos lazada, ingresamos por el punto, sacamos lazada y sin cerrar lo hacemos nuevamente. Tomamos, ingresamos, sacamos la hebra y lo hacemos una última vez. Cuando tenemos 7 hebritas en el ganchillo, vamos a cerrarlas todas juntas. Y terminamos la vuelta haciendo 9 puntos bajos. Allí continuamos como normalmente. Este puntito no nos representa ningún aumento ni disminución, es solamente un punto más. Y va a ser el pulgar, el dedito gordo. Al finalizar la vuelta continuamos teniendo 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución. En la parte de arriba del punto puff dejemos normalmente, es como un punto más.
Allí nos correspondería hacer una disminución. Así terminamos la vuelta con 12 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 9 puntos en total. Si van a colocar alambre, este es el momento. Lo colocan y después lo rellenan. Yo por mi parte voy a rellenar solamente. Para las vueltas 10 y 11 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 12 vamos a repetir una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 12 puntos en total. Desde la vuelta número 13 hasta la número 25 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos que son 12 por cada vueltita. Serían 13 vueltas. Acá ya tenemos nuestras 13 vueltitas. Solamente cortamos nuestro hilo. No es necesario dejar mucho hilo porque no lo vamos a coser al cuerpo. Y como este es nuestro bracito, vamos a hacer otro exactamente igual. Acá solo estoy haciendo un cierre total. Al final solo escondemos la hebra. Antes de comenzar las piernas vamos a dejar un hilo de aproximadamente 20 centímetros reservado. Para hacer las piernas con el mismo color vamos a hacer un nudo corredizo y subimos con 5 cadenas. Vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primero sin hacer y a partir del segundo hacemos 3 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. Por el otro lado vamos a tejer 3 puntos bajos. Y en la última hebrita de la parte de arriba que nos queda vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos en total. En la segunda vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos.
Ahora hacemos 3 aumentos. Por el otro lado hacemos 3 puntos bajos. Y finalizamos con 3 aumentos. Al terminar tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo 3 veces. Esta es la primera vez. Vamos por la segunda, un aumento, un punto bajo. Y la última, un aumento y un punto bajo. Esa sería la tercera de la secuencia. Nos corresponde 3 puntos bajos y otra secuencia nuevamente de un aumento y un punto bajo 3 veces. Esta es la primera, aumento y punto bajo. Vamos por la segunda, aumento y punto bajo. Y la última, un aumento y un punto bajo para finalizar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 4 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos que repetimos 3 veces. Por el otro lado hacemos 3 puntos bajos. Y otra vez la secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 3 veces. Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos en total. Ya hemos terminado la suela. Así tomamos la hebra normalmente, pero en esta vuelta siguiente vamos a tomar solo la hebrita de la parte de atrás. Y hacemos 30 puntos bajos tomando hebra trasera. Así nos va quedando el piecito. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos nuevamente, pero esta vez tomando las 2 hebritas como normalmente hacemos.
Ahora vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución 3 veces. Luego hacemos 8 puntos bajos y una disminución. Finalizamos esta vuelta haciendo 5 puntos bajos y tendremos 26 puntos en total. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos 5 disminuciones. Finalizamos con 13 puntos bajos y terminamos la vuelta con 21 puntos en total. Ahora vamos a utilizar el cartoncito. Marcamos alrededor, lo cortamos y lo colocamos en el medio de esta forma. Yo estoy colocando un cartoncito, pero también pueden colocar foamy o rellenar con silicón. En la vuelta número 9 comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Luego hacemos 4 disminuciones. Luego hacemos 5 puntos bajos. Una disminución. Finalizamos con 4 puntos bajos y tendremos en total 16 puntos. Así va quedando nuestro piecito. A medida que vamos tejiendo, vamos rellenando. Si desean colocar alambre, lo pueden hacer ahora. Comenzamos la vuelta número 10 haciendo 2 puntos bajos. Luego hacemos una disminución.
Terminamos con 12 puntos bajos y tendremos en total 15 puntos. En las vueltas 11, 12 y 13 vamos a hacer solo puntos bajos, 15 puntos por cada vuelta. En la vuelta 14 comenzamos haciendo un aumento y 7 puntos bajos. Del otro lado de la piernita hacemos un aumento y 6 puntos bajos para finalizar la vuelta con 17 puntos en total. Para las vueltas 15, 16 y 17 vamos a hacer solo puntos bajos, 17 puntos en cada vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 5 aumentos y 10 puntos bajos. Estos 5 aumentos deben estar situados en la parte de al frente de la pierna, porque se supone que son las rodillas. Si deben modificar el patrón no hay problema, solo asegúrense de tener en la parte del frente los 5 aumentos. Son puntos bajos anterior y puntos bajos después de los aumentos. Al finalizar tendremos 22 puntos en total. En la vuelta 19 solo vamos a disminuir los aumentos que hicimos anteriormente. Cada disminución debe estar encima de los aumentos que ya hicimos. Como yo hice 2 puntos bajos y 5 aumentos en la vuelta pasada, me correspondería ahorita 2 puntos bajos y 5 disminuciones. Luego terminamos con puntos bajos y tendremos en total 17 puntos. Así nos queda la forma de la rodilla. En la vuelta 20 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Continuamos con 6 puntos bajos y un aumento. Terminamos con 8 puntos bajos y tendremos en total 19 puntos. En la vuelta 21 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 22 comenzamos haciendo un aumento y 8 puntos bajos.
Ahora hacemos un aumento y 9 puntos bajos para finalizar la vuelta con 21 puntos en total. Comenzamos la vuelta 23 haciendo 16 puntos bajos y un aumento. Finalizamos con 4 puntitos bajos y tendremos 22 puntos en total. En la vuelta 24 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 25 hacemos una secuencia de un aumento y 10 puntos bajos. Esto lo repetimos 2 veces nada más y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la vuelta 26 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar cortamos la hebra y la escondemos. Eso para la piernita número 1 y en la piernita número 2 dejamos el hilo para seguir tejiendo. En la segunda piernita no lo vamos a cortar y vamos a ubicar el medio de cada piernita. Ponemos una pierna al lado de la otra y tenemos que ingresar más o menos por aquí, que sería la mitad. Entonces voy a deshacer un poco, tomo esta hebrita y me voy directo hacia la pierna número 2. Acá voy a hacer 24 puntos en la pierna número 2 y luego 24 puntos en la pierna número 1 para terminar con 48 puntos en total. Esta es la misma vuelta por la parte de atrás. Ya se me acabaron los puntos de la piernita número 2 y voy a tomar los de la pierna número 1, tensando, agarrando el punto bien tenso para no dejar huequitos en el medio. Y continuamos alrededor de esta pierna. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 12 veces y al finalizar la vuelta tendremos 60 puntos en total. Para las vueltas 29, 30 y 31 vamos a hacer solo puntos bajos, 60 puntos que traemos de la vuelta anterior. Ahora vamos a tomar el hilo que les dije que reservaran y con ayuda de la agujita lanera vamos a coser algunos huequitos que podamos tener en la entrepierna.
En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total. Para las vueltas 33 y 34 vamos a hacer solo puntos bajos, 54 puntos que traemos de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 48 puntos en total. Para las vueltas 36 y 37 hacemos solo puntos bajos, 48 puntos que traemos de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. Esta vueltita tiene la particularidad de que vamos a hacer un cambio de color en la parte trasera. Por acá ya estamos en la parte trasera. Vamos a identificar cuál es el centro y allí vamos a hacer el cambio de color. En el último puntito no cerramos, sino que ingresamos este colorcito que es como color salmón o rosa y cerramos con ese color. Para asegurarlo voy a hacer un nudo corredizo antes de ingresar, porque no vamos a cortar el hilo de este color que estamos tejiendo, entonces no tendríamos cómo asegurarlo bien. Continúo tejiendo con ese color y cierro la vuelta. En la vuelta número 40 también vamos a hacer solo puntos bajos. Continuamos con 42 puntos y esta vez lo hacemos con el hilo de color salmón. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos en total.
En la vuelta número 44 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 42 puntos en total. Para las vueltas 48 y 49 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, pero con la particularidad de que en la parte de atrás, igual como hicimos anteriormente, vamos a hacer un cambio de color. Ya estamos por la parte de atrás. Acá abajo tenemos el cambio de color, entonces vamos a hacerlo exactamente en la parte de arriba. En ese puntito no cerramos, sino que introducimos el color que estamos usando como color piel para cerrar. Es el hilo que tenemos sin cortar en la parte de adentro de nuestro cuerpo. Y así terminamos la vuelta, con solo puntos bajos con el siguiente color. El color salmón anterior sí podemos cortarlo porque ya no lo vamos a utilizar más. Así vamos con la muñequita. Por acá llegué en esta vuelta. Aquí tengo mi marcador. Pero vamos a presionar así, la parte delantera, la parte trasera, porque vamos a delimitar 6 puntitos por donde vamos a ingresar los bracitos y quiero que me quede exactamente a los lados, por eso no estoy colocando puntos, sino que los marco para que nos quede bien. Ya saben que eso puede variar dependiendo del tipo de punto que estemos haciendo. Y acá voy a colocar el marcador con los 6 puntitos de la parte derecha y así hago exactamente lo mismo en la parte izquierda. Lo que vamos a hacer en esta vuelta es desplazarnos hasta el primer puntito donde marcamos con puntos bajos. El marcador de la vuelta sigue estando en el mismo lugar. Ahora agarramos el brazo. Esta partecita, que es el pulgar, va a ir de frente, de esta forma. Unimos para definir la parte de abajo, que es esta, y la parte de arriba, que es esta. Como dije, en la parte de abajo vamos a tomar solo 6 puntos. Colocamos de esta forma y vamos a pasar en este puntito, el primero que marcamos. Como ya estamos allí, no es necesario tener el marcador. Y de allí son 6 puntitos en adelante, entonces podemos retirarlo completamente.
Entramos por la parte de adentro del brazo, en el primer puntito de los 6, y luego tomamos el cuerpo. Aquí es fácil de ver por el cambio de color. Tomamos lazada y cerramos en punto bajo. Y así vamos a unir con 6 puntos. Entramos por la parte de adentro, luego el cuerpo, tomamos lazada y cerramos en punto bajo. Y acá es nuestro sexto punto. Sería el último con el brazo, que me va a quedar pegado de esta manera. Por la parte de atrás continúo en el punto siguiente y me voy a desplazar con puntos bajos hasta la parte izquierda para colocar el brazo número 2. Ya estamos del otro lado, sabemos que son estos 6 que tengo marcados y retiro el marcador, en mi caso solamente un hilo. 1, dejando el pulgarcito a la parte de frente, cuento mis puntitos. Este será mi primer puntito de los 6 que voy a unir de esta forma. Entro por allí, entro en el cuerpo, saco lazada y cierro en punto bajo. Y hacemos los 6 puntos bajos, uniendo el brazo número 2, la parte de abajo, con el cuerpo. Hago los 6 puntos, a mí me queda un puntito para terminar esta vuelta, lo hago y hemos finalizado. En la siguiente vuelta vamos a hacer algo similar, pero integrando la parte de arriba del brazo. Comenzamos desplazándonos en puntos bajos hasta que lleguemos al brazo número 1. Teniendo cuidado de no hacer puntos de más. Ya que llegamos al brazo, vamos a tomar los 6 puntitos que están en la parte de arriba, pero sin pegar al cuerpo, solamente los puntos en el brazo.
Acá estamos en el último puntito y pasamos de nuevo al cuerpo. Tenemos que estar pendientes de no hacer puntitos de más, porque estamos manteniendo el número de puntos. Ahora nos vamos desplazando en puntos bajos hasta el brazo número 2 y hacemos exactamente lo mismo. Cuando vamos a pasar del cuerpo al brazo o del brazo al cuerpo, debemos hacerlo bien tenso y apretadito para que no nos vaya a quedar un huequito en esa parte. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 7 veces y al finalizar la vuelta tendremos 35 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución y finalizaremos con 28 puntos en total. En la parte del busto, con el mismo color salmón que estábamos utilizando, vamos a hacer un puntito conchita. Vamos a entrar por un lado, agarramos la lazada, entramos por otro puntito, allí en el medio como el busto del lado izquierdo. Agarramos y vamos a hacer 5 puntos altos, de este modo. Y en todo el medio del pecho hacemos un puntito deslizado. Para que nos quede un detallito de esta forma. Ahora vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Agarramos la lazada
Tomamos un punto del lado izquierdo donde queremos que sea la mitad del detalle. Tomamos el punto y allí hacemos en ese mismo puntito, con mucha paciencia, hacemos 5 puntos altos. En estos puntos estaba batallando un poco porque se me hace difícil tejer y grabar al tiempo. Pero finalmente lo logramos y así es que nos quedó. Acá toca un puntito deslizado, pero más bien lo que hice fue pasar el punto directamente para la parte de atrás. Cortamos la hebra, la pasamos en ese ladito para la parte de atrás. También pasamos el otro, el que tenemos al inicio, y podemos hacer un nudito. Con ese mismo hilo y con la ayuda de la agujita lanera, podemos tomar unos puntitos en la parte superior para que quede bien sujeto. Yo voy a hacer un detalle con este hilo por la parte de arriba para que quede un poquito esponjado. Es una pena que no se note tanto en cámara, pero le da un relieve bonito al vestido. Seguimos con el tejido. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 7 veces y al finalizar la vuelta tendremos 21 puntos en total. Si quisieran articular las manos con alambre pueden hacerlo en este momento. Y también vamos rellenando. Para la vuelta 56 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Y al finalizar la vuelta tendremos 14 puntos en total. Desde la vuelta 57 hasta la 65 vamos a hacer solamente puntos bajos. Esta va a ser la parte en donde va encajada nuestra cabeza. Yo me di cuenta cuando terminé la muñequita que pude haber hecho este espacio un poco más largo para que la cabeza tenga más rigidez, así que pueden hacer más vueltas si prefieren. Al finalizar solo hacemos disminuciones para cerrar. Rellenamos bien, que quede bien tensa esta parte.
Con la ayuda de la aguja lanera vamos a tomar solo las hebras delanteras, alamos y cerramos totalmente. Me disculpan la voz, por favor, estoy engripada y ya a estas alturas me estoy poniendo difónica. Así ha quedado el cuerpito de Sophie. Por acá te voy a dejar la etiqueta con el próximo video donde haremos la cabecita y el resto.